sádico o comprensivo? ¿Seríais un prisionero conformista o un heroico resistente? El estudio de la prisión, como el experimento de Milgram, no es común en la investigación de la psicología social. Algunos psicólogos consideran que ambos estudios violan los principios éticos y que nunca debieron realizarse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now you go over there and tell 546 that you love him. I love you. Well, ain't that sweet? You smile? Ain't that sweet? A veces, incluso me olvidaba de que era un experimento y actuaba como un guardián de prisión. Así que nos vimos forzados a suspender después de 6 días lo que había estado planeado como un experimento de 2 semanas. ¿Cómo es posible que personas esencialmente buenas hicieran cosas tan terribles? Ello explica por qué todos tenemos una parte buena y una mala, en espera de una buena o mala situación para manifestarse. Y cuando la situación ha pasado, volvemos a ser de nuevo nosotros mismos otra vez. Seguimientos extensivos llevados a cabo durante muchos años no revelaron ningún efecto negativo a largo plazo en los participantes en el experimento de la prisión. En todo caso, muchos dijeron que había sido una experiencia positiva, ya que les había permitido ver una parte de sí mismos que jamás habrían imaginado. Del experimento de Zimbardo existe mucha literatura, incluso se han realizado muchas películas. Una de las más conocidas es una película realizada en 2001 que precisamente se llama El experimento y narra todo el proceso del experimento de Zimbardo. Dentro de esa línea es muy conocido también el experimento del profesor Don Jones, que lo hizo en un instituto de Palo Alto, en California, donde trataba de demostrar a sus alumnos cómo incluso en sociedades libres y abiertas que no son inmunes al atractivo de una imposición dictatorial. Esto lo trató de explicar para explicar cómo los judíos no se habían levantado o por qué la población alemana, incluso los no judíos, no habían reaccionado ante esto. De este experimento se han creado igual varios libros, un libro que precisamente se llama La Ola y una película también muy conocida que se llama La Tercera Ola. Joseph Overton, nacido en 1960 y fallecido en el 2003, fue vicepresidente de uno de los mayores institutos de investigación política de los Estados Unidos, el McKay Center. Estudió y promovió los principios del libre mercado y por lo que ha sido más conocido ha sido por los estudios de su cambio en las políticas. Realmente en la vida de Overton no tuvieron mucha difusión. Fue su luego después compañero Lehman el que desarrolló esas tesis y el que acuñó el término ventana de Overton. Esto ha permanecido casi en segundo plano. Quiero decir su divulgación, pero muy posiblemente se haya estado ejecutando. Se hizo más reconocido en 2014, donde un periodista ruso, Eugeni Gorsalan, publicó en la plataforma ADME un artículo y ahí comenzó a especular sobre las teorías y a decir
a comentarla como que era la teoría de pasar de lo impensable a lo político o a lo políticamente correcto. El mismo Corsalán sostiene que esta secuencia, estas etapas, esta secuencia de acciones pueden ser o son más eficaces que una carga nuclear como un arma potente para destruir a las comunidades humanas. Porque sostiene que desde este enfoque teórico no hay ninguna idea que no pueda ser debatida, no hay ninguna idea que pueda ser tabú, que el tabú pues se quedaría como algo anticuado, obsoleto, y que lo rechazara sería tachado de intolerante y de radical. Esto puede ser una razón o la razón de por qué ideas, movimientos, etcétera, que hace no demasiado tiempo nos parecían inasumibles, pues hoy nos parecen aceptables. En algunas ocasiones, el asentar estas ideas puede demorarse durante mucho tiempo, durante muchos años o durante muchas décadas, pero ellos no tienen prisa. Podíamos, Corsalán señala 5 etapas. La primera etapa es de lo impensable a lo radical, la segunda etapa de lo radical a lo aceptable, la tercera etapa es de lo aceptable a lo sensato, la cuarta etapa sería de lo sensato a lo popular y la quinta etapa sería de lo popular a lo político. Podríamos poner muchos ejemplos, pero vamos a utilizar el ejemplo de la eutanasia. La primera etapa, de lo impensable a lo radical, actualmente la cuestión de la legalización de la eutanasia se encuentra en el nivel más bajo de todos, es decir, cuando la ventana todavía permanece muy cerrada. Para cambiar esa percepción se puede, amparándose en la libertad de expresión, trasladar esta cuestión a la comunidad científica para que los científicos, que ellos no deberían tener ningún problema en debatir cualquier cosa, y realizando un simposio, reuniones, basándose en antecedentes históricos, lo que sea, pues pudieran obtener declaraciones autorizadas sobre la eutanasia, y así se garantizaría la transición de una actitud negativa e intransigente de la sociedad a una actitud más positiva. Simultáneamente, hay que crear algún grupo radical de partidarios de esta práctica, incluso aunque sea ficticia, creada o artificial, citando que numerosos medios de comunicación lo vayan comunicando de esa manera. En la segunda etapa, que iría de lo radical a lo aceptable, ya se persigue abiertamente la aprobación de la eutanasia. Para que ésta pueda ser aceptada, hay que seguir divulgando las conclusiones de esos científicos o supuestos científicos, insistir en lo oportuno que es no tener prejuicios ante ningún tema, la eutanasia en concreto, y donde se califica a los que no están de acuerdo como intransigentes, y se les comienza a denominar fanáticos y se les condena públicamente. Incluso ya se empieza a crear un eufemismo, no utilizando la palabra eutanasia, que es muy fuerte, y se le podría denominar, por ejemplo, qué sé yo, muerte digna. Y a la vez, pues se crearía un precedente
amparándose en la historia o en la supuesta historia de que fuera real o inventado, para que sirviera de referencia o como prueba de que esto ya había sucedido anteriormente y que bajo determinadas condiciones eso sería un hecho aceptable.